Hola chicos del electivo Lenguaje y Sociedad del cuarto medio humanista científico. Eh, Espero que estén todos bien, que se estén cuidando en sus casas como debe ser. Y esta clase virtual está para apoyarnos en la unidad que nos correspondía ver durante esta época, que obviamente por la contingencia no ha podido ser así, pero no es excusa en ningún caso para no trabajar y no avanzar. Los conceptos que vamos a clarificar en esta clase son lenguaje, lengua, norma y habla. Bien, el primer concepto que vamos a revisar es el de lenguaje. Vamos a entender el lenguaje como la capacidad que tienen los seres humanos de comunicarse a través de un sistema de signos. Los seres humanos son el único ser vivo en este planeta que tiene esa capacidad hasta el momento. La ciencia no ha podido comprobar que no sea así. Los animales sí se comunican, pero lo hacen a través de otros sistemas. Ellos no tienen ni la capacidad cerebral ni física para emitir sonidos ni para determinar signos y asignarles un significado. El ser humano sí. ¿Ya? Esto quiere decir que el hombre habla porque puede, simplemente eso. Tiene un desarrollo cerebral y tiene un aparato fonador que le permite desarrollar un lenguaje y obviamente tener un sistema de signos tanto orales como escritos por los cuales comunicarse. El siguiente concepto corresponde a lengua. La lengua es bastante simple, corresponde al sistema mismo formado por signos orales o escritos y reglas de combinación que es compartido por los hablantes de diferentes comunidades lingüísticas. En otras palabras más simples, la lengua corresponde a los diferentes idiomas que el hombre ha ido desarrollando a través de su historia. Nada más que eso. Por otro lado tenemos la norma. La norma corresponde al conjunto de reglas que regulan el uso de esta lengua. En el caso del español tenemos la Real Academia Española. Este ente se encarga de velar que el uso del español se mantenga uniforme de manera que los hablantes nos podamos entender. En una primera instancia, la Real Academia Española era un ser regidor, un ente regidor bastante eh, duro respecto de la aplicación de ciertas reglas, normas y conceptos semánticos. Eh, pero con el paso del tiempo se ha dado cuenta que en términos numéricos, matemáticos, los que menos hablan el español son los que viven en España. Los hablantes de latinoamericanos de español somos muchos más. Y el universo, por lo tanto, es muy amplio. Más adelante vamos a ver a qué se nos referimos con esto. Pero de todas maneras, la norma establecida por la RAE estos últimos años se ha abierto a incorporar, de hecho, hasta conceptos que se utilizan en los diversos países que hablamos español. ¿Ya? Chile se ha encargado de agregar palabras al diccionario de la RAE, así como Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia, etcétera. ¿Ya? Todos los hablantes de español somos uno en ese sentido para la RAE, ¿ya? Y ella se encarga de unificar y recopilar significados. Finalmente, vamos a ver el concepto de habla. El habla es ya lo más específico y corresponde al uso particular y concreto que cada hablante hace de la lengua. Esto tiene dos factores preponderantes respecto de este uso. Uno es el grado de instrucción que tiene el individuo y el otro es la situación comunicativa en la que se encuentra. ¿Ya? Él adapta, o todos, mejor dicho, adaptamos nuestro lenguaje a la situación en la que nos encontramos. No hablamos de la misma forma siempre. ¿Ya? De hecho, el mejor hablante no es el que siempre habla de manera correcta, sino es que
el que sabe adaptar mejor su nivel de habla a la situación en la que está, ¿ya? Porque esto ayuda al entendimiento, esto ayuda a que la persona se dé a entender mejor, o mejor dicho, el mensaje llegue a más personas. Finalmente vamos a hacer dos especificaciones respecto, primero, el concepto de lengua, y vamos a introducir el concepto de dialecto que tiene que ver con la actividad a continuación. Primero, lengua, ya dijimos que era el sistema de signos orales o escritos que están que desarrolla el hombre o que ha desarrollado a través de su historia. Pero para que una lengua sea lengua en términos políticos, en términos oficiales, tiene que ser establecida como norma en un país, ¿ya? Para que una lengua sea lengua, tiene que estar reconocida como lengua oficial de cierto lugar, cierto país, ¿ya? Acá en Chile, por ejemplo, tenemos como lengua oficial el español, pero hay otros lugares como en la misma España que dentro de su mismo país, ya que generó el español, ya nos enseñó a hablar español a todos los hablantes. Ellos tienen subdialectos como el vasco, como el catalán, que son lenguas más pequeñas, lenguas que se circunscriben en un lugar determinado. La única diferencia entre lengua y dialecto es que la lengua está reconocida oficialmente como lengua de un país, ¿ya? El dialecto, en cambio, es una variedad lingüística de una lengua, ¿ya? Que puede llegar a ser una lengua en un futuro, pero aún no lo es. Nuestra lengua madre, a todos los hablantes de español, es el latín. El latín, en una primera instancia, se dio como un método de ejercer el poder. Los pueblos que invaden a otro, cuando un pueblo invade a otro, tiene dos formas de establecer el poder y la fuerza. Una es la lengua y la otra es la religión, ¿ya? Yo, cuando invado un pueblo, el invasor impone su lengua e impone su religión. De esta forma la cultura se ve aplacada y yo comienzo a dominar al otro. Como el lenguaje crea realidades, ¿ya? Este lenguaje se impone y se sobrepone a lo que ya estaba antes, ya el dialecto común de la gente que vivía en ese lugar. Esto sucedió como el Imperio Romano fue bastante extenso. El latín que llegaba a todas esas zonas se mezcló con los dialectos que habían en sus diferentes pueblos, dando origen así a las lenguas romances. Entre ellas tenemos el español, el italiano, el francés, el portugués, el rumano, etcétera, etcétera. ¿Ya? El español fue un dialecto en su época del latín. De hecho, era mal visto hablar español cuando en la zona de España era todavía territorio del Imperio Español, del Imperio Romano, perdón. De esta forma el latín se imponía. Todos los documentos, por ejemplo, para que fueran oficiales tenían que estar en latín, ¿ya? El español era un dialecto que pasó con el tiempo a ser la lengua oficial de ese lugar en España. Bien, con esto terminamos el video. Vamos a hacer a continuación van a haber actividades en el formulario de Google que se les va a hacer llegar, y espero que obviamente estén todos bien, se cuiden. Preguntas vamos a estar respondiendo a través de los canales que ustedes conocen, correo electrónico o la caja de comentarios de este video. No va a haber ningún problema, por favor, chicos. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Adiós.